Esta historia tuvo lugar el 15 de septiembre de 2012. Thomas Sebold, un viajero y amante de las actividades al aire libre de 31 años, se embarcó en solitario en una audaz expedición al corazón del Parque Nacional del Ártico, en Alaska. Soñaba con conquistar esa tierra salvaje e intacta. 2 meses después, cuando ya habían pasado con creces todas las fechas previstas para su regreso, desapareció misteriosamente. El 11 de noviembre, un equipo de búsqueda que peinaba las laderas nevadas descubrió un campamento destrozado a mitad de camino de la cima de una de las montañas del parque. Por el expediente del caso, deduje que todas las pruebas apuntaban a que el campamento pertenecía a Tomás. Entre los escombros y la lona rasgada de la tienda, encontraron sus vaqueros rotos, la cámara, el teléfono y su diario personal. Pero lo más extraño fue que nunca encontraron el cadáver de Tomás. Las anotaciones del diario y las últimas fotografías de la cámara pintaban un panorama escalofriante. Había pasado las últimas semanas de su vida sumido en el miedo, perseguido y atormentado por una criatura desconocida. Thomas Sebold, un experimentado instructor de supervivencia de Wisconsin, era muy conocido en los círculos turísticos gracias a su amplia experiencia en la naturaleza salvaje. A sus espaldas tenía años de intensa formación en supervivencia y una pasión absorbente por explorar los rincones más remotos y vírgenes del planeta. Había recorrido muchas de las cordilleras más importantes del mundo, conquistando cumbres y atravesando glaciares. Sabía construir refugios con nieve, encender fuego por fricción, cazar con armas de fabricación propia y sobrevivir en solitario en condiciones extremas, con temperaturas de hasta 25 grados bajo cero en la escala Fahrenheit durante varias semanas seguidas. Sus amigos solían decir de él que, si alguien era capaz de sobrevivir en las condiciones más extremas, ese era Thomas. A menudo compartía sus pensamientos e impresiones de sus viajes en las redes sociales, pero en aquellos lugares donde no había acceso a Internet, confiaba sus pensamientos y vivencias a las páginas de su fiel diario. Me enteré de que uno de sus planes más ambiciosos era viajar al Parque Nacional Puerta del Ártico, una extensa zona salvaje situada al noroeste de Alaska, totalmente dentro del Círculo Polar Ártico y que limita con el Océano Ártico. Este parque es el mayor parque nacional de Estados Unidos y el segundo parque forestal más grande del mundo. Tiene una superficie de 8.470.000 acres, lo que equivale aproximadamente a la superficie de Bélgica. El ecosistema del parque apenas ha sido alterado por el ser humano, lo que le ha valido la reputación de ser el fin del mundo. El parque alberga animales salvajes como el caribú y el oso grizzly, e incluso ha servido de escenario para las leyendas locales sobre el hombre de las nieves. El 11 de noviembre de 2012, un remoto puesto avanzado del noroeste de Alaska recibió la notificación de que Thomas no se había presentado en el vuelo de regreso previsto. Las autoridades iniciaron de inmediato una operación de búsqueda, centrando sus esfuerzos en la zona donde se le había visto por última vez. La búsqueda se prolongó durante 13 días, pero las condiciones meteorológicas extremas y las inmensas extensiones de naturaleza salvaje obligaron a suspender la operación por motivos de seguridad de los equipos de rescate. A pesar de las extraordinarias habilidades de supervivencia de Thomas, las autoridades supusieron que, muy probablemente, se había perdido en el bosque infinito. El clima impredecible de Alaska y el accidentado relieve del terreno suponían una grave amenaza, y las posibilidades de encontrar su cuerpo se consideraban extremadamente bajas. Sin embargo, su familia se negó a perder la esperanza. Como ya he mencionado anteriormente, gracias a los esfuerzos conjuntos del personal del parque y de los familiares, no muy lejos del lago Chandler, al oeste de la cordillera Brooks, se descubrió un campamento que, según se creía, pertenecía a Thomas. Cuando los investigadores comenzaron a examinar las fotografías y las anotaciones del diario, empezó a perfilarse un panorama verdaderamente aterrador. Thomas seguía una ruta planificada de antemano hacia un pueblo remoto llamado Kobuk, situado en la cordillera de Brooks, cuya población ascendía a tan solo 148 personas. Kobuk, un lugar aislado y de difícil acceso, debía ser un punto de control en su travesía por terreno salvaje, pero nunca llegó hasta allí. Pasó parte de su expedición en un refugio temporal conocido como Cyber House, una base de supervivencia totalmente equipada que permitía a los visitantes cocinar, descansar y vivir de forma autónoma en plena naturaleza.
En su diario describía momentos de paz y de profundo asombro ante la belleza salvaje de Alaska. 15 de septiembre. Esta mañana hace un tiempo ideal. No hay palabras para describir la belleza indescriptible que me rodea. Cada cima cubierta de nubes, cada arroyo, cada pájaro, incluso los animales rápidos e esquivos del bosque, parecen llamarme. Siento que este es mi lugar. 20 de septiembre. Esta noche, bajo la luna llena, el sol se ha puesto, tiñendo el paisaje helado de un resplandor rojo fuego. La cena ha sido maravillosa. Salmón y bayas. Tu amor y tu apoyo me dan fuerzas. Los habitantes de Alaska son increíblemente amables, aunque acabamos de conocernos. Estas anotaciones serenas y reflexivas se interrumpieron de repente el 28 de septiembre, cuando algo aterrador perturbó su paz. 28 de septiembre. Esta noche ha venido un monstruo a mi campamento. No dejaba de golpear la puerta. Al principio pensé que era alguien del pueblo vecino, pero cuando me acerqué oí un aullido, profundo, antinatural y escalofriante. Fuera lo que fuera, tenía una fuerza enorme. Me pareció que podía hacer pedazos la cabaña. No sabía qué hacer. Me pasé toda la noche escondido dentro, incapaz de conciliar el sueño. Mañana por la mañana me voy de aquí. Inmediatamente después de ese encuentro aterrador, a juzgar por el diario, tenía la intención de recorrer 20 kilómetros hasta el lago Chandler y montar allí un nuevo campamento. Pero su última anotación, fechada el 11 de octubre, daba testimonio de un miedo y una incertidumbre crecientes. Decía lo siguiente: llevo ya varios días lejos del pueblo. Mis provisiones son escasas, pero deberían bastarme hasta que llegue al lago Chandler. Y sin embargo, algo no va bien. No puedo quitarme de la cabeza la inquietante sensación de que me están observando. No estoy seguro de si es una persona o algo más, pero oigo un aullido parecido al de un animal. Sin embargo, cuando empiezo a buscar el origen del sonido, no encuentro nada. Me siento cada vez más incómodo. 2 de noviembre, mediodía. Mi inquietud va en aumento. En lo profundo del bosque me topé con unas huellas enormes, que eran al menos el doble de grandes que las mías. Cerca de allí descubrí unos refugios rudimentarios, hechos con ramas y rastros de ramas rotas. ¿Sería obra de cazadores? El extraño y inquietante sonido que llevo oyendo desde hace varios días ha vuelto, y estoy aterrorizado. 4 de noviembre por la mañana. Hoy he captado con la cámara algo sorprendente e inquietante. A lo lejos vi lo que al principio me pareció un oso, de pie sobre sus patas traseras y observándome, pero no era un oso. Se parecía más a una figura antropomórfica completamente negra. Estaba demasiado lejos para que pudiera determinar con claridad si se trataba de un ser humano o de un animal, pero tenía la espeluznante sensación de que me estaba siguiendo. Tengo que acelerar el paso y abandonar esta zona lo antes posible. 5 de noviembre por la noche. Por fin llegué a las inmediaciones del lago Chandler, pero al caer el atardecer no me quedó más remedio que montar el campamento para pasar la noche. En su diario anotó que le quedaban salchichas y un filete justo para una última cena. Con la esperanza de que la misteriosa criatura se hubiera quedado muy atrás, intentó acomodarse para pasar la noche. Sin embargo, a las 22:30 oyó pasos fuera de su tienda. La sensación opresiva volvió con más fuerza que antes. «Ha vuelto», escribió. «El ambiente se ha vuelto agobiante. Estoy aterrorizado. Que alguien me salve, por favor». A juzgar por las anotaciones del diario de Thomas y las imágenes extraídas de su cámara, es muy probable que se encontrara con una criatura parecida al Yeti en una zona remota y salvaje de Alaska. Los primeros indicios de problemas aparecieron el 15 de septiembre, cuando Thomas llegó al refugio del macizo montañoso de Brooks. Se cree que el olor de la comida que estaba preparando allí pudo haber atraído inicialmente a la criatura hasta el lugar donde se encontraba. 28 de septiembre por la noche. Se cree que un Bigfoot hambriento se acercó a la cabaña de Thomas. Probablemente, atraída por el olor de la comida, la criatura inspeccionó los alrededores antes de intentar entrar. Al darse cuenta del peligro inminente, Thomas decidió abandonar el refugio. Sin embargo, a la mañana siguiente, en lugar de volver a un lugar seguro, se adentró aún más en la naturaleza salvaje, hacia el lago Chandler, más alejado. Las razones de esta decisión siguen sin estar claras. Una de las hipótesis que he encontrado sostiene que la fecha prevista para su regreso aún no había llegado, y decidió seguir la ruta inicial.
Otra, en cambio, sostiene que quizá confundió ese encuentro con el ataque de un oso y consideró que alejarse le protegería de un peligro mayor. Mientras se dirigía hacia el lago, la persecución continuaba. En las leyendas, el hombre de nieve suele describirse como un ser extremadamente escurridizo, capaz de observar a las personas de forma imperceptible mucho antes de que éstas se den cuenta de que las están vigilando. Thomas solía contar que oía ruidos extraños cuyo origen no lograba identificar, lo que aumentaba su miedo y su desconcierto. Mientras preparaba su última cena, es posible que un olor intenso provocara un nuevo encuentro. Se cree que, en esta ocasión, la criatura lanzó un ataque directo contra su campamento. Una de las teorías sugiere que fue víctima del ataque de un animal salvaje, y teniendo en cuenta la extensa naturaleza virgen de Alaska y su rica fauna, es muy posible que perdiera el rumbo y fuera atacado por un oso pardo o un puma. Estos depredadores, especialmente en épocas de escasez de alimento, atacan campamentos y a personas. A pesar de las búsquedas a gran escala, su cuerpo nunca fue hallado y su desaparición sigue siendo un misterio. Otra teoría apunta a un encuentro aún más misterioso, con el Bigfoot. A diferencia de los osos, estos seres están activos todo el año, buscando comida constantemente. Esta teoría concuerda estrechamente con las pruebas halladas en la grabación de vídeo de Thomas. Fue grabada aquella noche que él describió en su diario como la noche del ataque. En la grabación se oyen aullidos que no se corresponden con los de ningún animal conocido, como osos o pumas. En el segundo fragmento de esta grabación, Thomas se encuentra más adentro del bosque. A su alrededor se oyen gritos lejanos y pasos pesados. Él gira la cámara varias veces, intentando localizar el origen de los sonidos, pero no aparece nada visible en el encuadre. En conjunto, estas grabaciones confirman la aterradora posibilidad de que no fuera un depredador desconocido quien le perseguía, sino algo desconocido y antinatural que se esconde en la naturaleza salvaje. Uno de los últimos vídeos que grabó mostraba unas estructuras inquietantes en lo profundo del bosque. Construcciones formadas por estacas de madera y ramas apiladas, dispuestas de forma antinatural. En varias fotografías aparece una cueva en el límite del bosque. En una imagen especialmente inquietante, una figura oscura con forma humana, completamente negra e inmóvil, parece mirar fijamente directamente a Thomas. Al ampliar la imagen, esta se vuelve borrosa, pero su presencia es innegable. También fotografió huellas gigantescas esparcidas por toda la zona. La extensa y fascinantemente bella naturaleza salvaje de Alaska atrae desde hace mucho tiempo a aventureros, cazadores y turistas ávidos de soledad y desafíos, pero también es tristemente famosa por sus desapariciones inexplicables. Las estadísticas indican que cada año cientos de personas desaparecen en los parques nacionales forestales del estado. A muchas de ellas nunca se las encuentra y no dejan rastro alguno. Para algunos, adentrarse en tal aislamiento puede parecer una temeridad, pero para otros refleja el deseo humano profundamente arraigado de explorar lo desconocido. Por desgracia, ese anhelo suele acabar en un misterio o en algo aún peor. En su última entrada del diario que encontré, Thomas escribió: "De nuevo se oyó ese aullido familiar fuera de la ventana. Esta vez hay más de uno. Tengo mucho frío. Espero que cuando me duerma no vuelva a despertarme nunca más".